Voy a presentar un caso de ortopatía genética sindrómica que visité al paciente, a la paciente hace más de 15 años y probablemente hay algunos aspectos que vistos desde la actualidad podrían realmente haberse manejado de otra manera, pero pienso que esto pues puede ser de alto interés para aprender un poco de los errores. Se trata pues de una paciente de 29 años de edad. Su padre estaba diagnosticado de síndrome de Marfan con disección de aorta tipo A que fue intervenido a los 46 años. Varios miembros de la familia paterna estaban diagnosticados de dilatación de aorta ascendente, algún miembro había tenido, dos tíos habían tenido disección de aorta y había otro hermano, o sea, un tío eh, paterno había sido diagnosticado también de patología de aorta y había presentado una muerte súbita. La familia parte estaba en Japón, parte estaba en México, es decir, solo la paciente tenía la familia aquí en nuestra ciudad. Con el diagnóstico de síndrome de Marfan, la paciente pues se presentó a nuestra unidad como una primera visita. Nos comentó que estaba diagnosticada de esta enfermedad y que tenía una ligera dilatación de la aorta que estaba diagnosticada desde hacía unos 5 años. A la segunda visita ya la paciente nos expresó su deseo gestacional, quería tener hijos y bueno, le practicamos un ecocardiograma. El ecocardiograma evidenció una dilatación de la raíz de aorta de 43 milímetros con un Z-score de 4,6. En aquellos momentos nosotros estábamos aceptando el riesgo de embarazo en un Marfan que no superara los 45 milímetros, por lo tanto nos pareció suficiente, pero eso sí, le solicitamos un estudio genético y con sorpresa nos apareció. Estudio genético en aquella época eran estudios que no teníamos panel, por lo tanto, pues íbamos pidiendo gen por gen y la fibrilina nos salió negativa y el MLPA pues también nos salió negativo, con lo cual pensamos o la catalogamos como un síndrome de Marfan con genética negativa, que hay un porcentaje de casos que puede ser así. Es decir, hay más de un 5% de Marfans diagnosticados que la genética sale negativa. Bueno, se le explicó los riesgos, se le explicó los controles, se le dio tratamiento farmacológico y se dijo que por nosotros ya le iríamos siguiendo y se citó a la paciente como rutina al año, porque la paciente en estos momentos no estaba embarazada y no había factores de riesgo en su evolución en estos momentos. Bueno, centrándonos un poco en el diagnóstico de síndrome de Marfan, podríamos decir de que con antecedentes familiares de síndrome de Marfan, simplemente con la dilatación de aorta y el Z-score que tenía, pues ya cumplía criterios de enfermedad. No hacía falta buscar mucho más. Si no hubiéramos tenido la historia familiar de síndrome de Marfan, o el diagnóstico previo de síndrome de Marfan, o hubiera sido otra cosa, pues quizás con el estudio oftalmológico se tenía luxación del cristalino que la paciente no tenía, pues no hubiera sido suficiente. Entonces la mutación de fibrilina tampoco nos había salido, no hubiera sido suficiente, pero en todo caso, sí teníamos un Z-score alto de dilatación de aorta, pero también teníamos afectación sistémica de un score de más de 7 puntos, pues hubiera cumplido también criterios de síndrome de Marfan, con lo cual hicimos la exploración física de la paciente. Con la exploración física de la paciente, ella tenía un score de 7, tenía el signo de la muñeca y del pulgar, que implica 3 puntos,
tenía un pectus excavatum, que implica un punto. No había otros datos, pero tenía escoliosis y cifosis. Escoliosis lo que ella tenía, que implicaba un punto. Tenía estrías cutáneas obvias y implicaba un punto. Y tenía un prolapso mitral, que también implicaba un punto. Con lo cual teníamos ya criterios musculoesqueléticos y teníamos dilatación de aorta, con lo cual pues ya podíamos sentar el diagnóstico también clínico de síndrome de Marfan, aunque no hubiera tenido pues la historia familiar que sí que la tenía. Bueno, a los 6 meses la paciente nos volvió y ya nos dijo que estaba embarazada. Repetimos el ecocardiograma que confirmó los mismos diámetros, una raíz de aorta de 43, no vimos más datos por eco, tenía un pequeño prolapso mitral y pues la aorta tubular, el arco y la aorta descendente abdominal a nivel subxifoideo pues nos salió normal y se le remitió a la unidad de gestación de riesgo para que hiciera una valoración más próxima y, y nos la citamos para hacer controles trimestrales. Le indicamos tratamiento con atenolol y se mantuvo con un buen control de presión arterial por inferior a 120 milímetros de mercurio. Bueno, la gestación fue normal, pero bueno, a la semana 30 de gestación, con una ecografía obstétrica que se realizó, nos avisaron de que habían diagnosticado un aneurisma trombosado en aorta abdominal. Se realizó una resonancia magnética que realmente informó del aneurisma abdominal, que se originaba justo debajo de la arteria mesentérica superior hasta la bifurcación aórtica con un diámetro máximo de 58 milímetros y tenía un trombo parietal asociado a esta dilatación. Y la aorta, la raíz de aorta estaba eh, con una mayor dilatación de 43, ahora por resonancia medía de 45. Es decir, que podemos ver aquí que tenemos este aneurisma con trombo en su pared, la paciente está embarazada, que podemos ver la imagen también con sangre blanca de la resonancia magnética y aquí vemos la máxima dilatación de la raíz de aorta que en estos momentos era de 45 milímetros. Bueno, ante esta marcada dilatación de un diámetro de 58 milímetros de aorta abdominal nos alarmamos sinceramente, ingresamos la paciente y como estaba a las 30 semanas, esperamos hasta las 32 semanas, hicimos una reunión de la aorta team, hablamos pues todos los especialistas y también los especialistas que se dedican pues al control del embarazo en obstetricia y finalmente pues se planteó hacer una cesárea que el niño parecía viable a las 32 semanas y se hizo una cesárea que se, se hizo sin complicaciones, el niño salió bien, estuvo pues en incubadora unos 3, 4 días, pero enseguida ya pues todo evolucionó adecuadamente. A partir de ahí, la paciente ya a los 5 días de la cesárea se le practicó un angiotac. En el angiotac podéis ver aquí muy bien cómo tenemos una aorta torácica un poco dilatada, un poco elongada, y el aneurisma que se ve aquí de aorta descendente con el trombo asociado. Y aquí se puede ver también muy bien en los cortes axiales, ¿no? Entonces, pues confirmamos el diagnóstico, sentamos entonces el tratamiento, se planteó un tratamiento quirúrgico y la paciente fue intervenida, se hizo una resección del aneurisma de aorta abdominal, se colocó un injerto de Dacron de 20 milímetros desde la aorta torácica distal hasta la bifurcación ilíaca, se tuvo que hacer un cuádruple bypass a tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria renal derecha e izquierda. El posoperatorio fue algo tormentoso. La paciente requirió una politransfusiones, nutrición parenteral, hemofiltración continua por una insuficiencia renal aguda. Es decir, que
Cuando operamos la paciente pensábamos que igual todo se había ido bien, pero el posoperatorio fue un poco, mucho o bastante más tormentoso de lo que nosotros habíamos previsto. Bueno, esto condicionó que la paciente estuviera ingresada en cuidados intensivos más tiempo. El día 17 de cirugía presenta una disección retrógrada a la aorta torácica, es decir, desde la cirugía de la aorta abdominal se nos diseca retrógradamente la aorta torácica hasta la altura más o menos de la subclavia izquierda. Ante esta situación crítica de la paciente, se desestimó hacer una cirugía abierta porque estaba la paciente con todo lo que os he comentado antes muy inestable, muy vulnerable, y se decidió colocar de forma emergente una endoprótesis de Cook en la aorta torácica. Finalmente, esto fue evolucionando adecuadamente, pero muy lentamente. En el fondo, la paciente se pasó casi 3 meses en el hospital hasta que se pudo ser dada de alta con un aceptable estado general, pero con una insuficiencia renal que obligó a diálisis, como ya comentaremos, pero la paciente había sido intervenida del aneurisma de aorta abdominal y se había puesto la endoprótesis en la aorta descendente torácica. Bueno, el control que se realizó a los 3 meses del alta, ya vimos que teníamos, antes del alta ya habíamos visto que no había quedado muy adecuadamente, el arco era muy agudo y en esta parte de aquí no estaba bien apositado la stent sobre la parte más interna del arco aórtico y aquí se hizo una fuga tipo 1 que se fue haciendo grande a los 3 meses y ya medía 31 milímetros, con lo cual pues ya nos preocupó de a ver qué hacíamos con la paciente. La paciente estaba en una fase en que no quería implicarse en nada más, estaba con la criatura, con el niño, pero estaba con diálisis, estaba muy débil aún, con anemia, con lo cual, pues bueno, aceptamos la situación y hicimos un seguimiento ambulatorio. La insuficiencia renal avanzada, hemodiálisis, al final se consiguió que pudiera entrar en un programa de trasplante renal. Se hizo el trasplante renal al año y medio ya del parto con una función renal que se recuperó bien. Repetimos entonces el estudio genético y con un panel ya en estos momentos y nos salió una mutación del TGF-beta receptor 2. Realmente la evolución de la paciente fue aumentando este pseudoneurisma y esto nos iba generando inquietud, pero la paciente se negaba, a pesar de haberse trasplantado y quedado bien en función renal, no quería entrar en ningún tipo de tratamiento más porque ella estaba bastante asintomática, en el punto estaba un poco débil, pero asintomática y quizás había que seguir tratamiento aún de la anemia que iba mejorando de una forma marcada. Bueno, los controles que hicimos con TAC, vimos que pues el pseudoneurisma iba aumentando de tamaño. Aquí lo podéis ver desde el momento del alta hasta los controles posteriores. El pseudoneurisma pues iba aumentando de tamaño, aunque la paciente pues no evolucionaba mal. Sabíamos que esto era un problema. Después lo que encontramos es que en los seguimientos estudios de TAC realizado ya a los 3 años, la raíz de aorta que nos medía 43 al inicio, ahora pues había dilatado y ya estábamos con una aorta que medía alrededor de 48, depende de qué proyección, ya superaba los 52 milímetros. Sabemos que ahora el diagnóstico ya no era encima un Marfan, sino era un Loeys-Dietz con mutación del TGF-beta receptor 2. Esto pues ya implicaba un tratamiento de la red de aorta que ya sabemos que a partir de 45 ya debería haberse indicado. Podéis ver aquí también la progresión desde el principio a la marcada dilatación que tuvo la paciente en la raíz de aorta
con lo cual le planteamos una cirugía ya con el pseudoaneurisma que teníamos en la parte proximal de aorta descendente y la raíz de aorta, le planteamos una cirugía abierta y hacer un recambio de aorta ascendente, arco y aorta descendente. La paciente no aceptó. La paciente había pasado por una situación bastante traumática con los 3 meses de hospitalización posparto y al final lo único que se aceptó a los 3 años y medio es una cirugía de David que se realizó sin problemas, no quedó insuficiencia aórtica, se fue haciendo un seguimiento, se le estaba recibiendo tratamiento con losartán, 50 miligramos, y atenolol, 25 miligramos al día, la función renal era normal, no podíamos aumentar el tratamiento médico porque ya tenía una tendencia a la hipotensión que no toleraba muy bien, por lo tanto lo dejábamos así, lo fuimos siguiendo hasta que al final pues el arco aórtico y el pseudoaneurisma era suficientemente importante como que la convencimos, pero esto fue al cabo de 7 años, donde hacer una cirugía ya de arco y se hizo una cirugía de arco completa con reimplantación de troncos supraórticos y se excluyó el pseudoaneurisma que teníamos originado por la fuga tipo 1. Bueno, esta paciente la hemos ido siguiendo, la he ido siguiendo yo personalmente y a los 14 años, pues ya del inicio del parto de entrar en nuestra unidad, pues está evolucionando sin complicaciones y de momento pues está estable tanto desde su aorta como su estado general como de su trasplante renal está funcionando bien. Su hijo está afecto de un Lois-Dietz, también de la mutación del TGF-beta receptor 2, aunque en estos momentos el hijo ya tiene 14 años, no ha expresado ningún tipo de problema. Hay que decir que la paciente le hemos hecho resonancias magnéticas, hemos valorado todo el cuerpo, tiene alguna afectación pues menor de tortuosidades en los troncos supraórticos distales y en las arterias intracraneales, pero sin que haya generado aneurismas ni ningún otro tipo de problema. Por lo tanto, bueno, aquí quisiera enfatizar lo que quizás hace 15 años no sabíamos, que hay una sobreposición en grupos de pacientes que tienen afectación de síndrome de Marfan y de Loeys-Dietz, del TGF-beta receptor 2, como esta paciente, y que pueden tener afectación musculoesquelética significativa en pacientes, afectación de Marfan en pacientes que son realmente Loeys-Dietz con TGF-beta receptor 2. En esta serie del grupo de París, el doctor Jundó le publicó el 31% de los pacientes no mostraban afectación musculoesquelética de ningún tipo, pero los demás sí las mostraban, es decir, que teníamos una incidencia alta de pacientes con datos musculoesqueléticos similares al Marfan y el 10% de los pacientes de esta serie, 7 de 61, cumplían criterios de Marfan, es decir, que era un criterio mayor musculoesquelético. Tenemos un 10% de pacientes con Loeys-Dietz, con mutación del TGF-beta receptor 2, que cumplen criterios musculoesqueléticos de síndrome de Marfan, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque en aquel caso que no hicimos un panel, nos salió también la genética negativa de Marfan y nos quedamos con que la genética era negativa, pero no pensamos en la posibilidad de que tuviera esta mutación. Y es importante porque sabéis que el TGF receptor 2 tiene indicaciones de cirugía ya en 45 milímetros y si hay factores de riesgo hasta en 40 milímetros, con lo cual pues ni lo hubiéramos permitido que se hubiera quedado embarazada entonces y hubiéramos actuado de otra forma. Pero estamos hablando de 15 años para atrás donde no teníamos las evidencias que tenemos actualmente. Por ejemplo, aquí que tenemos el listado de afectación musculoesquelética de la serie del Grupo de París, podemos ver que evidentemente pues hay diferencias entre pacientes. Es más típica el pectus carinatum en el Marfan, es más típico el paladar ojival en el Marfan
y quizás la escoliosis, pero está presente también todo esto en el TGF receptor 2. También podemos ver que la altura es mayor en el Marfan, pero tampoco es pequeña en los pacientes del TGF-beta. Y por otra parte, pues podemos ver que hay también una afectación, los brazos son más largos en los pacientes con Marfan. Tenemos que afectación ocular es más predominante en el Marfan. Y tenemos que las estrías son más frecuentes en el Marfan, pero también existen el TGF-beta receptor 2, y la ectasia dural es más frecuente también en el Marfan, pero también existe. Por lo tanto, hay una cierta sobreposición que no nos permite asumir que porque haya criterios musculoesqueléticos positivos es un Marfan y no es otras patologías de ortopatía genética. Por lo tanto, para acabar, quisiera pues resumir este caso en, primero, lo importante que es al diagnóstico clínico añadir el estudio genético, sobre todo hoy día, donde los paneles ya son mucho más baratos, es más accesible hacer un estudio de panel que no ir gen por gen. Por lo tanto, esto es un dato. Este estudio muestra claramente que hubiéramos podido diagnosticar a esta paciente pues hace 15 años antes de empezar la historia. Sí, hubiéramos podido disponer de un panel y no haber empezado por la fibrilina, porque a la familia se le había diagnosticado ya síndrome de Marfan. Porque si se hizo un diagnóstico no genético a la familia, puede ser que no hubiera sido, como es el caso, que probablemente tenían un Lois Disk con mutación del TGF-beta receptor 2. Por otra parte, la importante enseñanza que da el caso es que nos quedamos en aquella época viendo que la raíz estaba dilatada con 43, pero entonces el punto de corte era 45, pero no vimos nada, no estudiamos el resto de la aorta. Antes de un embarazo hay que valorar toda la aorta. No sabemos cómo estaba la aorta abdominal antes de quedar embarazada, y no sabemos si realmente desarrolló el aneurisma de aorta abdominal durante el embarazo. Pero es que hoy día esto está claro, de que deberemos realizar un estudio completo de la aorta y no quedarnos solo con la ecocardiografía en el tamaño de la raíz de aorta. Obviamente, enfatizar de que la patología aórtica genética no se localiza solo en la raíz de aorta, y que hay pacientes que desarrollan dilatación o disección de aorta descendente torácica o de aorta abdominal, como este caso, que debutó con un aneurisma de aorta abdominal, lo cual no es excepcional en los embarazos. No sabemos bien por qué, si es por flujo, por qué es, pero yo tengo ya algunos casos de patología aneurismática o disección en embarazos en aorta abdominal. Tener en cuenta esto. Finalmente, pues que el manejo del aneurisma pues fue intentar llegar a las 33 semanas, para, si es factible, para hacer viable pues realmente a la criatura, y entonces actuar inmediatamente. A veces esto es factible, a veces esto no es factible, pero cuando es factible es muy importante que la Aorta Team pues maneje este tema y vea cuánto riesgo hay o cómo se puede hacer. A veces hay que tener a la paciente ingresada 2 semanas, como tuvimos nosotros. Otro aspecto, otra lección es el tratamiento endovascular. Realmente en la patología aórtica genética el tratamiento endovascular no siempre es aconsejable. En emergencia, como en este caso, que se nos disecó desde la cirugía de la aorta abdominal, se disecó toda la aorta torácica, pues no nos vimos en la situación de hacer una cirugía abierta emergente, pero fijaros que nos dio este endolic y que nos dio un pseudoaneurisma, y cómo ha ido pues desarrollándose otras complicaciones a otros niveles de la aorta, desde la aorta ascendente hasta el arco aórtico. Por lo tanto, cuando tenemos una patología que extiende diferentes segmentos, quizás la indicación es hacer una cirugía abierta y hacer una cirugía que implique todos los segmentos factibles. Hoy día hay grupos expertos que pueden hacer perfectamente una cirugía de aorta ascendente, de arco, y pues con Toraflex o con Siena podemos actuar sobre dejando una trompa de elefante en aorta descendente y después acabar operando toda la aorta descendente. Por lo tanto, todos son una serie de lecciones que quizás pues en el 2024 pues
no hubiéramos hecho muchos de estos aspectos que en aquellos momentos, hace 15 años, no teníamos claros, pero que creo que hacen que el caso sea francamente interesante para tomar nota del manejo de estos pacientes. Es un caso pues que es muy ilustrativo de todo lo que deberíamos evitar de hacer como error en estas fechas actuales donde hay mucha evidencia sobre esta patología. Muchas gracias.